Universidad Católica, que trabajó en La Tercera, ¿Qué pasa? Y Capital, entre otros medios de prensa escrita. Fue además parte del equipo creador del diario financiero Más. Se ha desempeñado también como panelista en programas políticos, y hoy día es conductora de Nada Personal, que se transmite los lunes a viernes en Radio Duna, ahí en dupla con Matías del Río, en el cual yo frecuentemente asisto a la cita, en el auto probablemente. Oh, qué bueno. Julio, muchas gracias por la invitación, por la presentación también. Efectivamente, sí, soy periodista hace un buen rato ya, sobre todo en prensa escrita en una primera etapa, y ahora ya en la radio, un medio que me encanta, que es muy bonito, que tiene una interacción que es distinta, tiene un vínculo con las audiencias mucho más cercano, uno siente mucho más lo que está pasando, y además es un medio de comunicación que goza de muy buena reputación. No así todos los medios de comunicaciones que hoy en día, como tú bien dices, están muy desafiados, están desafiados también, sobre todo a partir del estallido social, donde nos hemos transformado también de alguna manera en actores, en protagonistas, no solamente en relatores de lo que está pasando, sino que mucha gente también, justa o injustamente, ha puesto el foco en los medios de comunicación y los indican y se indican como incluso parte de los responsables de lo que vino, no propiamente en el estallido, pero sí en lo que pasó después y cómo finalmente han tratado los medios justamente este tema. Yo la verdad que para hacer preguntas, no que me hagan muchas preguntas, tampoco a dar largas exposiciones, así que quiero solamente tirar algunos conceptos cortos, y la idea es que conversemos, y voy a tratar de estar a la altura de acá de los participantes, y tratar de que juntos dilucidemos un poco qué está pasando y cuál es finalmente el rol de los medios en la política, y específicamente en el momento súper especial que está viviendo nuestro país. Hace ya un tiempo, un año y medio por lo menos, desde que se produjo este quiebre político, social, ligado también a actos de bastante violencia, lamentablemente, y que de alguna manera desdibujaron un cierto pacto social que se venía dando hace por lo menos desde 1990, probablemente desde el regreso a la democracia. Primero que nada, decirles que una democracia sana es consecuencia de medios sanos, o al revés. Los medios de comunicación sanos también responden a una democracia sana, van juntos, son inseparables. Dahl, que es un politólogo estadounidense, probablemente uno de los más influyentes de los últimos años, pone a la prensa libre tan importante como las elecciones libres para el funcionamiento de un sistema democrático. ¿Por qué es esto? Porque la prensa tiene el deber de entregar información fidedigna para que la ciudadanía, las audiencias, los electores tomen decisiones informadas, y a su vez también es un contrapeso al poder en términos de fiscalizarlo, de rendición de cuenta, de confrontarlo y tratar de que tanto los gobiernos como las oposiciones entreguen información real para que finalmente los electores puedan tomar sus decisiones. En ese sentido, el periodismo en Chile, sobre todo en los últimos años, ha tenido un rol bastante importante, destapando casos sumamente relevantes en términos de corrupción. Recordemos que el caso Cabal fue destapado por la revista ¿Qué pasa? Hace un par de años, el financiamiento ilegal a la política, el caso Corpesca, y así varios han sido justamente temas que ha sido la prensa la que los ha revelado y los ha puesto a disposición de la ciudadanía, el seguimiento también, porque la corrupción o el abuso de poder puede venir del Estado, puede venir de los políticos, pero también puede venir de otros estamentos, por ejemplo, ciertas empresas, lo vimos en los casos de colusión, que finalmente también terminan dañando al sistema. Entonces, en ese sentido, yo creo que la responsabilidad que le cabe a los medios es sumamente importante, y
finalmente se retroalimenta el poder, la ciudadanía y los medios constantemente. Hoy, debido probablemente, hay distintos aspectos, pero yo creo que los medios tradicionales al menos están sumamente desafiados, y están desafiados por los movimientos sociales, las funas que conocemos, que obviamente exponen sobre todo a los periodistas, estoy pensando más sobre todo a los periodistas de televisión, que están mucho más expuestos, las nuevas tecnologías que han permitido que cada persona pueda ser un medio en sí mismo. O sea, si tú tienes un teléfono con una buena cámara, filmas y puedes subir ese contenido a las redes sociales y puede ser una noticia en sí misma. Y además, también son un vehículo sumamente eficiente para las fake news, donde se transmiten noticias falsas, y con este tema de los algoritmos que tienen las redes sociales, finalmente me llegan puras noticias que para mi perfil me gustan, entonces me voy conformando una idea de la realidad súper acorde con mi pensamiento, con mi visión, con mis valores, pero que no necesariamente son los valores, los pensamientos y las miradas de los demás. Entonces ahí hay que también tener ojo, porque las redes sociales no tienen los criterios editoriales que sí tienen los medios tradicionales de jerarquización de la noticia, de contrastar las fuentes, de ir a la fuente primera, de revelar lo que está pasando. Y yo te diría que el tercer tema que también complica y desafía a los medios actuales hoy día es el tema del financiamiento. El financiamiento, cómo se obtiene ese financiamiento, cómo se estabiliza ese financiamiento. Vemos muchos medios que están quebrando, así como otros muchos nacen producto de las facilidades que entrega Internet. Hay muchos que mueren también por eso, y por el tema de la publicidad que se ha democratizado, por decirlo de alguna manera. Las marcas ya no solo auspician programas de televisión o diarios o televisión, radio o diarios, sino que también auspician a través de Internet, le pagan a estos super influencers que transmiten, ya le hacen propaganda a sus marcas. Así que tenemos los movimientos sociales por un lado, la FUNA, las nuevas tecnologías, el financiamiento, y también las presiones que siempre se han dado, que pueden venir desde el gobierno, desde los grupos de poder. Estas presiones pueden ser financieras o pueden ser también, como en algún momento lo expuso el propio candidato Jadwe, que bueno, ya no le fue bien, pero de crear organismos que de alguna manera determinen y limiten la libertad de expresión de los medios de comunicación. Así que yo diría que esos son los desafíos que están enfrentando hoy los medios de comunicación, pero yo creo que el papel que tenemos es sumamente relevante, y eso lo vemos, por ejemplo, con el éxito que tuvo en términos de rating. Estoy hablando los debates de las primarias. En el debate de las primarias, el que hicieron todos los canales, se promediaron en total 27,39 puntos, eso es altísimo. Promedió un poquito más el de Chile Vamos, que tuvo 29,07, eso significa 737.205 hogares, más todas las reproducciones que después tienen en las redes sociales, etc. Y el de Apruebo Dignidad tuvo 25 puntos de rating, lo que equivale a 634.142 hogares. El primer debate, en cambio, el que transmitió solo Chilevisión, tuvo 11,1 puntos, el de Chile Vamos, y 14,2 puntos el de Apruebo Dignidad. Lo que quiero decir con esto es que tiene mucho impacto, y yo creo, sobre todo después del debate, del último debate, el que fue de todos los canales, salvo la red que no quiso participar, se produjeron muchas cosas, y probablemente tuvieron un gran impacto en el resultado de las elecciones, y me refiero específicamente en lo que pasó en la primaria de Apruebo Dignidad, donde el candidato Jadwe, el Partido Comunista, llevaba una delantera sumamente importante, y que luego de su performance en el debate, donde de alguna manera fue muy duro, sobre todo con las periodistas mujeres, un tema hoy muy sensible, el tema del machismo, donde además fue crítico con el tema de las pymes, donde dijo que si no eran capaces de pagar un cierto sueldo mínimo, se tenían que acabar. Bueno, también el tema del antisemitismo, tocó temas muy, muy delicados que se los confrontaron los periodistas, que lo llevaron a esos terrenos,
Y claro, eso yo creo que a la larga fue súper determinante lo que pudimos ver en las primarias. Por el otro lado, en la de Chile Vamos, Sebastián Sichel, probablemente dueño de una personalidad bastante empática y carismática, logró con su personalidad, y eso también es importante en el trabajo que hacen los medios, aprovechar ese carisma para relevar un carácter que al parecer a la gente le gustó mucho, y se termina imponiendo la de Chile Vamos, que quizás no es tan sorpresivo, había un sentimiento de que podía ganar, pero por ese nivel de ese porcentaje, la verdad que también fue bastante sorpresivo, y ahí, claro, también hay que hacer una reflexión de si estamos leyendo bien lo que pasa en la sociedad y si como medio estamos percibiendo realmente lo que está allí sucediendo. Los diarios también hicieron una cuota de lo suyo, tenían estos sitios interactivos donde tú te podías meter y ver las características de los candidatos, qué te unían y qué te separaban de ellos, también todas las plataformas, tanto de MOL como La Tercera, y bueno, y muchas plataformas de diarios independientes, tenían los perfiles de los candidatos, por lo tanto ahí la gente podía recurrir y buscar información como te decía, fidedigna, porque los medios tradicionales al menos tienen criterios periodísticos sumamente altos que te exigen en general ir a la fuente y contrastar los datos al menos con los protagonistas. Así que yo creo que ahí se hizo un trabajo bastante interesante, también lo hicieron las radios, entrevistando a los candidatos, poniendo los temas, y pensando, por ejemplo, en un canal como TVN, que tiene en su horario prime del domingo un programa político con el costo económico que eso puede tener, porque obviamente no son los programas más vistos, pero que aunque no lo crean tiene bastante audiencia, y le da la relevancia que tiene ese tema en los medios de comunicación, apostando por un tema político y ciudadano en un horario que es sumamente prime. Compite con La Voz o con programas de talento que tienen unos ratings altísimos, y el canal público se la juega por el debate público, y en ese sentido yo creo que es sumamente valioso ese aporte. Muy bien, Rafael Covarrubias tiene la mano levantada hace rato. Rafael. Hola, mucho gusto. Muy corto. Tú hablaste de que una democracia sana era compatible o era equivalente a tener medios de comunicación sanos, que era un reflejo. Y yo creo que justamente nuestra democracia se estaba viniendo a menos por muchos los medios de comunicación social, es decir, los matinales reflejaban nuestra democracia, es decir, estaban tan decaídos como nuestra democracia. Y creo, y ahí va mi pregunta, ¿qué pasó que en algún minuto, que yo lo marcaría, pero puede que no sea, el momento en que mi primo hermano Matías del Río encaró a Jadwe con la Connie Santa María y lo fueron poniendo en su lugar en el tema del costo del crédito, en el costo y en los distintos temas donde por primera vez vi que se confrontaba y se contrapreguntaba a un político? ¿Qué pasó desde la farandulización máxima de la política de los matinales, que los mismos canales en algún minuto algo pasó que cambió? ¿Qué fue ese Big Bang? Perdón, que hizo que hizo caer a Jadwe. Sí, Gracias, claro, un gusto. Gracias. Yo creo que hay varias, a ver, sí, yo creo que ese programa marcó una pauta, pero porque también se da en un contexto que es un programa político, informativo, y todos sabemos lo que es. ¿Qué pasa con los matinales? Yo tengo ahí de dulce y agrado, me gusta y no me gusta lo que pasa ahí. Siento que de alguna manera los matinales dieron un giro hace un par de años hacia temas más políticos, y eso en un principio yo creo que no es malo, en el sentido de que en un espacio que iba dirigido a la familia, quizás a la dueña de casa, se empezó a considerar que estos temas eran relevantes y eran importantes, y que no bastaba con darle receta de comida y un par de datos de servicio social. Yo creo que ahí, aprovechando el buen rating que tenían estos espacios, los canales apuestan por entregar otras cosas, y en ese sentido creo que hay un trabajo, una propuesta interesante.
¿Qué pasa y dónde está mi crítica respecto a lo que ha pasado en los matinales, que de alguna manera se ha farandulizado la política? Porque no está muy claro qué es lo que se busca. El programa matinal confunde los géneros periodísticos. Hay 3 géneros periodísticos: el informativo, el interpretativo y la opinión. Y acá no queda muy claro cuál es el género que se está privilegiando, porque por un lado te lo muestran como información, pero hay mucho de opinión, hay mucha interpretación, hay mucho de emocionalidad. Entonces finalmente quedan cosas establecidas como verdades que no son necesariamente verdades, son opiniones, son impresiones, y se habla como a esta galería, quién dice la cuña más rimbombante para dejar marcado, y eso de alguna manera fue banalizando un poco la discusión política, porque se perdió un poco la seriedad, la cifra, la objetividad, y se llevó a un plano mucho más emocional. Se usó el lenguaje del matinal dirigido a la familia, a la dueña de casa, al servicio público, se usó ese lenguaje para transmitir una información que no siempre es compatible con ese lenguaje. Y en ese sentido, claro, se empezó a desvirtuar, y además como tenía buen rating, todos los políticos querían ir, y se perdió un poco esa objetividad y esa rigurosidad que exige esa confrontación al poder de manera seria. Y eso yo creo que ha hecho mucho daño a la política, porque finalmente se le está hablando un poco a la galería, sin explicarle a la galería que este no es el lenguaje, no es la forma en que se debiera hacer. En el programa que tú te refieres, que es justamente Estado Nacional, y que yo decía que valoro mucho ese espacio, porque claro, se lleva a un programa político en un horario prime, que se hace un trabajo súper interesante, se lleva hoy nuevamente alcalde Jadwe al programa, pero se le lleva como candidato y se le enfrenta con hechos, con información, con criterios periodísticos. Es un programa informativo. Ese no es un programa de opinión. Ahí los periodistas no estaban opinando, los periodistas estaban haciendo preguntas objetivas de cosas que había dicho Jadwe como candidato, que no correspondían necesariamente a la verdad. Por lo tanto, para informar a la ciudadanía es importante que se confronte, y esa es una de las misiones del periodismo, justamente confrontar al poder con hechos. Y en ese sentido yo creo que es súper importante lo que pasó ahí. Ahora, es un riesgo y también que toman los periodistas, y una valentía de su parte que, bueno, hay que hacerlo, pero les significó a ambos periodistas una lluvia de funas y amenazas por redes sociales que realmente también hace difícil ese trabajo, así que más valorable aún lo que pasó ahí, y lo que ha pasado después posteriormente también en los debates, donde los periodistas en general han ido con esa misión de dar cuenta de que la ciudadanía se pueda formar una opinión respecto a hechos, a preguntas concretas de lo que se ha dicho, lo que se espera, y de cómo se espera lograr las promesas que hacen. Gracias. Me manda una pregunta Marcos Ríos. No sé, Marcos, si quiere hacerla tú o la leo. Ya, la leo, parece. ¿Cómo te explicas que en los medios tradicionales, la mayoría de los cuales son de propiedad de empresarios que prefieren el sistema llamado neoliberal, se haya dado un sesgo tan obviamente antineoliberal? O sea, aquí hay una percepción de que los medios han colaborado con atacar el sistema neoliberal. Claro, acá esta pregunta parte de una premisa que yo no sé si necesariamente comparto. Yo creo que hay personas que piensan que ha sido todo lo contrario, que los medios tradicionales han ayudado a perpetuar este sistema neoliberal. Entonces, según quien lo observe, probablemente las visiones van a ser distintas. Y ahí yo pienso que si los ataques te llegan de ambos lados, o de todos lados, del norte, del sur, del este, del oeste, probablemente hay algo que estás haciendo bien. Habiendo dicho esto, en general los medios en Chile, la propiedad no necesariamente se mete
o sea, se mete, tiene que estar de acuerdo, pero no hay una injerencia directa de la propiedad en el quehacer periodístico de los programas. Y ahí vuelvo a hacer la diferencia entre los noticieros, los matinales y los programas intermedios, porque ahí probablemente es distinto cómo se abarcan las distintas realidades, y ahí quizás sí concuerdo que a lo mejor los distintos espacios de los distintos canales debieran conversar mejor, porque hay muchas veces que un programa postula y sostiene una cosa y muestra una realidad, y después en el noticiero uno ve una distinta que a veces confunde. Ahora, yo creo que es bueno, por un lado también, que los canales y los medios en general sean independientes, porque finalmente en eso se basa la credibilidad de un medio. Es importante que los criterios periodísticos estén presentes a la hora de tomar las decisiones, y hay un tema de jerarquización de las noticias, de qué va antes, qué va después, a quién entrevisto, a quién no, cuáles son las voces que voy a resaltar, sin dejar las otras voces lejos, y ahí es importante ese trabajo, pero me parece dentro de bastante bien que haya cierta independencia del equipo periodístico, teniendo en cuenta, obviamente, cuál es la línea editorial de la empresa. Si eso uno no lo puede soslayar, y cuando uno firma en una empresa, sabe dónde está trabajando. Gracias. Francisco Vergara dice, ¿por qué crees que Jadwe se sintió amenazado por los medios? Porque quería regular los medios con su propuesta de ley de medios, porque para todos nos parece evidente que el periodismo se cuadró frente a esa propuesta. Hubo muchos periodistas connotados que hicieron editoriales en todas las radios, en la prensa, en contra de esto. Yo creo que los periodistas jugaron un rol importante en la bajada de Jadwe. Eso lo agrego yo. A ver, yo creo que más que la persona en sí, lo que acá hubo fue una crítica a una propuesta. Una propuesta que, como te decía al comienzo, es sumamente peligrosa, porque, como te decía, yo creo que la salud de un sistema político, la salud de un sistema democrático, depende mucho de la salud de los medios de comunicación. Y a un medio de comunicación que tú le coartas su libertad de expresión, o lo amenazas con cortársela si según el criterio de un ente que después se fue dilucidando y a ser un ente del pueblo, pero ¿quién nombra ese ente? Si tú lo amenazas con que le vas a cortar uno de sus fundamentos principales, no es solo la prensa la que pierde, no es solo los canales de televisión en los que pierden, pierde el sistema completo, pierde la ciudadanía, pierde la democracia, pierde el sistema político. Entonces yo creo que más que Jadwe en sí, lo que se criticó ahí fue justamente una política pública que a todas luces no es positiva, y que hemos visto cómo funciona en países donde se ha aplicado, la mayoría además países totalitarios, donde no se respeta la libertad de expresión. Y te estoy hablando no de Cuba, que es súper evidente, o lo que pueda pasar en países comunistas, lo vemos en Argentina. Cuando se aplicaron leyes que coartaban la libertad de los diarios, de los diarios, o lo vemos en Rusia, donde permanentemente hay problemas, donde se acallan voces, donde hay presos políticos por expresar ideas contrarias al régimen, o incluso en China. A mí me tocó vivir en China y yo veía un canal internacional, y cuando empezaban noticias referentes al sistema chino, se caía la señal. Así de evidente era. O cuando tú estabas en internet y te metías a internet, había ciertas páginas que sencillamente no te podías meter, porque el régimen consideraban que atentaban contra ellos. Por lo tanto, ¿quién pierde ahí? No solamente pierde el gobierno, no solamente pierden los medios que se ven limitados en su acción, pierde sobre todo la ciudadanía, que no tiene toda la información para tomar decisiones. Y esto pasó también en la Alemania de Hitler, donde lo primero que el gobierno hizo fue tomar la administración de la información.
Eso es lo que pasa, eso es lo primero que hace un gobierno totalitario, hacerse dueño y monopolizar y controlar los medios de comunicación. Gracias. Carlos Caller, tu pregunta. Mira, mi consulta es la siguiente. ¿No crees que el fenómeno de los matinales, que lo veo distinto a los programas de conversación política, ha distorsionado enormemente la opinión política por lo siguiente? Los conductores, que son conductores que llegan ahí no necesariamente por ser periodistas políticos, en el caso sí algunos no, pero disponen de demasiado tiempo y actúan como panelistas, más que sin tener una confrontación. Generalmente son con opiniones muy parecidas, muy políticamente correctas, que muestran una cara de la moneda. Si todos vimos gente que no recibía, por ejemplo, bonos del gobierno para la pandemia. No recuerdo ver en entrevistas a gente que sí recibió, que mejoró su empresa, bueno, en fin. En particular, en este tiempo de la pandemia, ellos accedieron a un público que antes no estaba. Personalmente, yo estoy con teletrabajo, no es que no trabaje en la mañana, sino que trabajo en la televisión. Pero no te prendí la tele, obvio. Claro, pero me han tocado, sin mentirte, o sea, mañanas de 2 horas de Julio César Rodríguez hablando de la FP, solo, o sea, con la Montserrat, pero digamos, entre ellos, pero sin un especialista en AFP. Así mismo en salud, ¿no es cierto?, en diferentes temas. Entonces hay una distorsión total y en un periodo que han accedido a otro público. Entonces, no sé si compartes que este papel que están jugando medio mixto en estos matinales realmente está distorsionando la política. Sí, como te decía antes, yo creo que sí, hay sobre todo un tema complicado respecto a los géneros periodísticos y dejarle muy claro al auditor, a la audiencia, qué está viendo. Porque claro, cuando uno ve un noticiario, uno sabe que esto es información. Siempre hay un criterio de selección, siempre hay una línea editorial, estoy de acuerdo, pero son hechos. ¿Qué pasa con los matinales? Muchas veces, no son todos, pero pasa muchas veces, que el conductor se transforma en un opinador. Él puede opinar y está en su derecho a opinar, pero no queda muy claro si está opinando o está informando. Y yo creo que ahí sí se produce un problema, porque yo creo que hay que ser muy honesto intelectualmente con los auditores y que sepan qué está viendo. Y que un matinal es distinto a un programa de conversación política, es distinto a un noticiero, es distinto a un programa de entrevistas. O al menos así se diseñan. Por lo tanto, lo que me dice el conductor tiene que quedarme claro que es la opinión del conductor y no un hecho de la causa. Y ahí yo creo que ciertos matinales han fallado. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Juan Nieto, tu pregunta. Sí, Josefina, lo que tenemos más juventud acumulada, ¿cierto? Hemos presenciado, y la pregunta es la opinión de las escuelas de periodismo actuales, en comparación a los periodistas de las universidades tradicionales más antiguas, digamos. Actualmente uno ve en los noticiarios, en los despachos, hay muchos periodistas que ni siquiera manejan un buen lenguaje, un lenguaje pobre, el famoso apagón cultural de la época de Pinochet, periodistas que no saben hablar, digamos, no manejan el idioma correctamente. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen las universidades en la formación de los nuevos periodistas, digamos? Hay mucha distorsión en eso y yo veo mala calidad de la formación de los periodistas actuales, salvo honrosas excepciones. Esa es la pregunta. Bueno, yo también me salí de la universidad hace harto tiempo, pero sí, a ver, yo creo que acá hay responsabilidades compartidas. Uno no le puede pedir a la universidad que haga todo el trabajo que los colegios no hicieron. Y acá hay un déficit educacional que parte desde probablemente el jardín infantil.
Tenemos una deuda histórica con la educación, con la calidad de la educación en Chile, profunda, sobre todo que además hemos visto que se han acabado materias como la educación cívica, que es muy importante pensando en el trabajo periodístico, o que el ramo de historia ahora se transformó en un electivo para la enseñanza media. Imagínate lo importante, lo relevante que es entender la historia para proyectar el futuro y entender el presente, sobre todo en el trabajo periodístico. Entonces yo creo que ahí hay una falencia del sistema educacional como un todo, de la cual nos debemos hacer cargo, y no solamente pensando en la carrera de periodismo, pensando en la carrera de Derecho, en la carrera de Ingeniería, y en la carrera de Filosofía, y probablemente en la de Dentista. No puede ser que jóvenes de 18 años no sepan conjugar verbos. Eso no puede ser. O sea, para mi gusto número uno, que sepan expresarse. Acá no te enseñan a expresarte, la expresión oral es bien devaluada, y también la expresión escrita. Yo creo que ahora, yo tengo hijos más chicos, estoy viendo que los hacen escribir más y los hacen presentar mucho más, pero pasaron años en que no habían presentaciones en público, escribían muy poco, por lo tanto la redacción, a mí me tocó ser profesora de un ramo de 5º año y me demoraba más en corregir redacción que en poder pasar mi materia, que era periodismo e investigación en ese entonces. Entonces, claro, ahí hay un sistema de educación como un todo que está fallando. Otra razón que pasa, y ahí sí puede haber, ahora, las universidades sí debieran tener una preocupación especial de que sus periodistas se expresen bien y escriban bien, o sea, no pueden pasar el siguiente ramo si es que no lo hacen, por supuesto, ahí hay un trabajo. Pero sobre todo pensando en los últimos años, periodismo era una carrera, sobre todo cuando habían pocas universidades que la daban, que exigía puntajes altísimos. Era increíble, pero no sé, tú entrabas a la Católica, para entrar a Católica Periodismo necesitabas como 750 puntos, era como medicina, arquitectura, ingeniería civil y periodismo, porque eran pocos cupos y porque, bueno, hoy en día, con la masificación de la carrera de periodismo, una carrera que es muy barata, todas las universidades lo pueden tener. Y además, con la caída de los medios, hay muchos menos medios, por lo tanto los sueldos son bastante peores que lo que eran hace algunos años. Ha caído también probablemente el nivel de los alumnos que optan a periodismo. Y obviamente cuando tú tienes cursos buenos, tienes mejores materias, hay mejor discusión y salen mejores profesionales al mercado. Yo creo que ahí hay otro tema. Y por último, yo creo que también hay una responsabilidad de los medios de comunicación, por ejemplo, pensando en la cobertura del estallido social. A mí me parece que para un tema tan complicado, tan sensible, donde habían tantas cosas en juego, por un lado estaban los carabineros tratando de controlar el disturbio, con los excesos que se pueden haber cometido, producto también de esta violencia inusitada y inentendible que estaba pasando, que pongan a un alumno que está haciendo la práctica o que está en su 2º año profesional, que tiene 25 años a cubrir eso, lo encuentro que hay cierta irresponsabilidad del medio. Yo creo que para cubrir ese tipo de temas debieran mandar a periodistas experimentados. Muy bien, muchas gracias. María de los Ángeles García tiene la palabra. Hola, digo mi pregunta, ¿no? Por acá. Sí, por favor. Ya. Ahí prendí la cámara, ¿se ve o no? ¿Sí? Eso, se ve muy bien. Ya, ya, mira, o sea que mismo en la UANDE, ya estoy en último año, y verdad mis compañeros en general son súper de izquierda, y te diría como más de 3/4 de la generación. Y a mí me sorprende porque la universidad siempre ha sido como full sello de derecha en general, o sea, conocida por eso. Y por lo menos los profesores como que tratan de ser más neutros y objetivos, y no hay tanto ese sesgo que sí sé que tienen otras universidades como, no sé, la Portales. En fin, la cosa es que te quería preguntar es que si es que tú ves que el periodista joven ya cuando va creciendo cambia en ese sentido como ideológico con el tiempo, si es que se pone un poco más de derecha o como por un tema de que por la práctica que va teniendo en los medios. Eso. O se centra más en los datos. A ver,
como diría Churchill, quien no fue izquierda en la juventud no tiene corazón, y quien sigue siendo izquierda no tiene razón. No, yo creo que el tema de... no va de... A ver, yo creo que es mucho más importante que la posición política de cualquier profesional. No debería influir. La puede tener, no, importa la rigurosidad y la honestidad intelectual. Tú puedes ser de izquierda, puedes ser de centro, puedes ser de derecha, tú puedes ser del partido político que quiera o de ningún partido político, pero si eres rigurosa, eres objetivo y eres honesto intelectualmente, vas a hacer bien tu trabajo. Y en ese sentido, por eso yo creo que es muy importante cumplir con la responsabilidad, con el chequeo de fuentes, con de verdad tener un compromiso con esa verdad y buscarla, aunque no me convenga, aunque vaya en contra de mi tesis, y a todos nos ha pasado. Muchos periodistas partimos reporteando, investigando una tesis, porque creemos que algo es así, No y está en el camino nos damos cuenta que es súper distinto. Y eso es súper importante, en el fondo tener la honestidad y la responsabilidad de decir, oye, no era como yo pensaba, es de esta manera, y no utilizar las fuentes, las que me sirven, y las que no me sirven las dejo de lado, porque siempre van a haber fuentes que te sirvan para corroborar tu propia tesis. Pero lo importante es escuchar todas las voces y hacerte una opinión formada de lo que es real. Y en ese sentido, por eso, yo creo que más importante que la posición política es el compromiso con la verdad, la rigurosidad en el reporteo y la honestidad intelectual. Ya. Gracias. Gracias. A ver, tenemos a Cristian Rubio, después tenemos a Max, después tenemos a Eduardo Humor, que levantó la mano, aunque el orden se pide por el chat. Después vamos a poner a Ernesto Ríos, que es de la familia Ríos, y le vamos a aguantar que la pida por chat. Pero no es pariente, ¿eh? No, sí sé, sí sé. No hay Ya. tráfico de influencia ahí. Ya, muy bien. Cristian, la palabra. Hola Josefina, gracias por aceptar la invitación de Chile Suma. Oye, te quería preguntar, porque fui modificando un poco la pregunta, a partir de lo que comentaste muy bien en la distinción de los matinales, y el rol que han jugado, y que como que la tesis, ¿verdad?, que juega un rol fundamental en formar la opinión pública. ¿Qué experiencia conoces tú afuera, digamos, respecto a qué se puede hacer para ayudar a ser más honesto, como dijiste tú, intelectualmente respecto al producto que se está ofreciendo, si es de opinión, si es verdad de interpretación, en fin, o de bien público, de entretención? Entonces, no sé si hay alguna experiencia positiva. Y lo segundo que te quería preguntar respecto al tema y que tú me lo comentaste, de hecho, cuando ayer hablamos un minuto, ¿qué es la experiencia de la ETA en España respecto a cuando el país como un todo y los medios de comunicación, y creo que la sociedad en definitiva, se atrevió a llamar las cosas por su nombre, y cuando tipificó de terrorismo, se alineó, todo el mundo habló de terrorismo, y creo que eso ayudó también a encauzar la opinión, y aquí a partir del estallido social, eso se vio claramente que fue un doble estándar y que hubo mucho temor. Entonces, la pregunta es si ves como alguna experiencia positiva respecto al rol de los matinales, ¿no es cierto?, en poder hacer más honesto intelectualmente de cara a la población, y segundo, un poco la experiencia de la ETA, pensando en qué falta Chile para que podamos llamar las cosas por su nombre, y que los periodistas asuman el tremendo rol que tienen, yo hallo, de formar la opinión pública. Es que es brutal. O sea, los periodistas hoy día son un personaje demasiado importante como para dejárselo solo a los periodistas. Gracias. Mira, no conozco muchas experiencias de matinales fuera de Chile. La verdad que yo creo que además, como te decía, los matinales fueron cambiando un poco su rol en los últimos años y se han convertido en un espacio distinto a lo que fueron en un comienzo, que eran básicamente espacios de compañía a la dueña de casa, donde había mucha receta de comida, servicio, un abogado que le explicaba cómo hacer ciertos trámites que no sabían hacer, que las ayudaban en ese sentido, y programas básicamente de entretención. Y pasaron a ser programas mucho más metidos en la contingencia, y claro, cambiaron un poco el foco. Que claro, como te decía yo, en algún momento yo eso lo vi como algo positivo, porque en el fondo, aprovechando el alto rating que tenían, introducían temas que eran bastante importantes y que además de alguna manera valoraban al público, a la audiencia que estaba escuchando, que era una persona, un ente y un ciudadano. Ahora,
yo creo, lo que he dicho todas las veces, yo creo que es súper importante dejar claro lo que es, y dejar claro cuándo se está opinando y cuándo no, y ahí yo creo que es importante diferenciar opiniones de hechos. Creo que hay matinales que los hacen mejor que otros. A nivel internacional no conozco mucha experiencia de cómo lo hacen, probablemente tienen, y que antes sí había más eso y que ahora se ha perdido un poco, habían conductores que estaban a cargo de la parte más de entretención y habían ciertos periodistas que hacían las preguntas más informativas, entonces cuando se invitaba a políticos o alcaldes o a personas más de la contingencia, la batuta la tomaban periodistas que estaban más ligados a los departamentos de prensa de esos canales que al matinal en sí mismo. Después esa línea se perdió, fue más difusa, y de hecho muchos de esos periodistas que acompañaban de alguna manera el matinal se han ido, y son los conductores los que han tomado ese rol, como te digo muchas veces, adoptando una posición que confunde. Respecto a lo que tú comentabas de la ETA en España, probablemente eso fue uno de los pasos más importantes que se dio contra la lucha contra el terrorismo en ese país. Fue cuando todos los medios, de la más extrema izquierda hasta la más extrema derecha, en ese tiempo eran menos partidos que los que hay ahora, claramente, comenzaron a llamarle a ETA el movimiento terrorista ETA. No era movimiento, era el grupo terrorista ETA. Y tú el diario que leyeras, si leías El País, que es más bien de centro izquierda, su línea editorial, hablaba del grupo terrorista ETA, y si leías ABC, que era más bien de centro derecha, su línea editorial, hablaba del grupo terrorista ETA. Y así los canales de televisión, y eso de alguna manera universalizó y homologó un criterio. Lo que hacía ETA era terrorismo. Y se desvinculó la lucha, a lo mejor nacionalista, que puedan tener muchos grupos, que puede ser legítima, de la violencia. Y de la violencia hacia la ciudadanía, de la violencia hacia el Estado y de todas esas cosas. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, sobre todo, y más que en el estallido social, te diría yo, que también que no fue tan claro, pero yo te diría que dentro de, en general, los medios separaron, yo creo que no así la clase política, pero sí los medios distinguían la manifestación pacífica de la manifestación violenta. Era un tratamiento, a mi juicio, distinto. Lo que también pasa en el conflicto mapuche, que se le sigue llamando conflicto mapuche a un conflicto que a mi juicio dejó de ser mapuche hace mucho rato. Yo creo que en general estamos todos de acuerdo con la reivindicación histórica que se le puede hacer al pueblo mapuche. Se puede discutir términos económicos, restitución de tierras, darle cierto resguardo constitucional, todo eso es discutible, pero decir que el narcoterrorismo que estamos viendo en esa zona, donde queman caminos, donde queman camiones, donde queman casas, donde queman las personas vivas, donde atacan a las policías a plena luz del día, que hemos visto que hay plantaciones de marihuana, armamento de alto calibre, M16, y un montón de cosas, decir que eso responde a una reivindicación del pueblo mapuche, a mí me parece que no es así, y yo creo que sería positivo que todos empezáramos a decir que lo que sucede en la Araucanía, cuando se quema una forestal, cuando se quema a una pareja de ancianos viva, eso es terrorismo. Gracias. Max, tienes la palabra. Gracias, Julio, y gracias, Josefina. Muy interesante la presentación. Volviendo un poco a un tema anterior que mencionaste, ¿qué se puede hacer en Chile o qué ves tú que se puede hacer en Chile para defender la libertad de prensa, que es súper importante y que no solo en Chile ha estado bajo ataque, y por suerte acá en Chile solamente estuvo bajo ataque un candidato que ya no va a ser presidente, pero
que sí ha estado bajo ataque en otros países, y por políticos que llegan mucho más adelante en sus carreras o finalmente, digamos, son electos a sus cargos, para defender qué se puede hacer en Chile, digamos, tomando tal vez la experiencia internacional o tal vez algo que no exista, para proteger la libertad de expresión, ¿no? O sea, el clásico ejemplo es la primera enmienda americana, ¿no? Que claramente nosotros no tenemos una institucionalidad tal vez tan potente como los gringos, pero que... Pero la Constitución garantiza el derecho a expresión, la libertad de expresión. Claro, digo porque la Constitución ya la están reescribiendo y los gringos tienen la misma Probablemente Constitución eso hace no 200 cambie, tantos años. pero mira, la verdad que yo no soy experta en temas legales, no soy experta en temas jurídicos, pero yo creo que la libertad se defiende con libertad. Yo creo que, y la defendemos todos. Y como decía al principio, yo creo que la libertad de expresión para los medios de comunicación en general, pero para las personas, es un bien profundo que tiene la sociedad y que la necesita para justamente conseguir otros muchos derechos que son sumamente importantes. En el minuto en que tú no puedes expresar tus opiniones libremente, nos transformamos en un estado totalitario. Y un estado totalitario trae muchas otras cosas que son complejas. Por lo tanto, ¿cómo se defiende? Informando, educando, que la gente comprenda lo importante que es justamente ese poder expresarse libremente y que te aseguren que si tú dices lo que piensas y lo dices con respeto, no te van a meter preso, o no te van a encerrar, o no te van a torturar. Yo creo que es sumamente importante y la gente lo tiene que entender así, y tengo la sensación de que la gente lo entiende así, porque justamente dentro de las cosas que más llamó la atención del programa del candidato Jadwe, fue el tema justamente de esta ley de medios y posible creación de un Ministerio de Comunicaciones, porque justamente pone en riesgo eso, que es un elemento tan fundamental para el sano funcionamiento de nuestro sistema político. Gracias. Tiene la palabra Ernesto Ríos, por fin. Hola, Josefina. Oye, bueno, muchas gracias por venir. Bueno, yo quiero hacer una memoria, no es una pregunta. Vi en un matinal a un gran amigo mío, también conocido tuyo, Alfonso Ríos Larraín, sufrir las consecuencias de un desborde malintencionado, articulado en contra de él por parte de este señor Stingo y este famoso premio Nobel alternativo que ahora es gobernador de Valparaíso, el señor Mondaca. No cabe duda que eso lo diseñaron en contra de Alfonso, porque Alfonso había estado en canales de televisión viendo el tema del agua en Petorca, preocupación que compartíamos, y bueno, créeme que no solo perdí un gran amigo con su partida, sino una persona con la que aprendí mucho. Luego, ahí hubo un diseño, Alfonso había estado recién en Inglaterra, o estaba por partir a Inglaterra a impedir una especie de bloqueo comercial de las exportaciones de la producción de palta de esa provincia. De hecho, estuvo en Inglaterra. Bueno, el Consejo Nacional de Televisión no se hace cargo de oficio, los organismos autorreguladores de los medios que pudieran, con toda esta evidencia que en ese programa se puede buscar y ver, fue el relato que llevaba Alfonso a ese programa, era un relato realista, era un relato que estaba sustentado en las medidas que habían tomado los productores para favorecer a aquellas personas que no tenían acceso al agua, estaban proponiendo regalar una dotación de caudales para poder dejar resuelto el tema. Sin embargo, el señor Stingo, constituyente hoy día, y este otro señor gobernador, hicieron un diseño para perjudicar una cuestión que pudo haber sido una muy buena fuente de información. Dicho esto, cuéntame, ¿qué pasa con estos organismos reguladores? Creo que hay dos, creo que por un lado el Consejo Nacional de Televisión y por otro es un consejo de medios, una agrupación de medios. ¿Cómo estos actores se mueven dentro de la ética del periodismo? Ya, primero, para los que no lo saben, en esto habla de mi papá, para dejarlo claro. No.
que murió hace un par de meses, por eso explicaba. A ver, partiendo en ese caso en particular, yo creo que la política es sin llorar en esto, y yo creo que cuando tú eres un dirigente gremial y aceptas una vocería, aceptas enfrentarte a este tipo de escenarios, y tienes que estar preparado para eso. Nadie los quiere, a nadie le gustan, pero es parte de. Y la misión de las personas que aceptan este tipo de trabajo es tratar de dialogar de la mejor manera posible y tratar de exponer y defender lo que ellos creen. Pero pueden verse enfrentadas a situaciones como esta, bastante molestas en este caso en particular, pero que las ha vivido mucha gente y que es parte del juego democrático. Yo no soy partidaria de acallar esas voces, sí soy partidaria de que esas discusiones se hagan con respeto. Quizás ese caso en particular no fue el más respetuoso, pero prefiero que sea así a que no sea. Prefiero que después haya que recurrir a alguna sanción, a algún tipo de regulación, a que se eviten los debates y se evite la confrontación de opiniones. Me parece mucho más peligrosa la censura. Me parece muchísimo más peligrosa la censura que la discusión, que en este caso puede ser enconada y puede ser difícil. Así todo, prefiero eso que lo otro. Respecto a los órganos de regulación, efectivamente existe un Consejo Nacional de Televisión. No sé si puede actuar por oficio, tengo entendido que uno presenta, en general es la gente la que presenta las apelaciones, las demandas, no son demandas, pero son los cuestionamientos, y luego es el Consejo el que sesiona, apela y después sanciona. En este caso en particular no sé si pasó, no recuerdo, pero sí en muchos casos ha actuado, porque se faltó al respeto, porque se injurió a una persona, por distintas razones, o porque mostraba un contenido no adecuado para esa hora, que son la mayoría, o se usó un lenguaje no adecuado para ese horario, etc. Y generalmente es la gente la que lleva el caso al Consejo Nacional de Televisión, un consejo que sabemos que además tiene una lógica de cuoteo político, que no digo que esté mal, pero así es. En el fondo hay representantes de todo el espectro político para tratar de asegurar cierta pluralidad en las discusiones, y que yo no sé cuánto funciona y cuánto se autorregulan los medios atemorizados de que les caiga alguna sanción. O producto de estas sanciones, no sé cuánta eficacia efectivamente tienen, pero como te digo, pese a lo doloroso, a lo difícil que puede ser, yo prefiero que pase eso y que hayan sanciones posteriores a que se produzca una censura previa. Gracias. Alexei Cepeda, su pregunta. Hola Josefina, buenas noches. Hola. Gracias por tu visita. Mi pregunta tiene que ver con, así como más teórica, se podría decir, por decir algo, pero creo que es actual. Digamos, o sea, hoy día los medios están en crisis, voy a entrar en una visión quizás relacionada con una descentralización de la información, lo voy a poner así, y que las personas se están vinculando a través de medios de internet que tienen esto. Yo personalmente pues, soy curioso, me meto en otros países a investigar y me doy cuenta que a veces medios oficiales, súper famosos aquí en Chile, no voy a decir cuál, pero no tienen cero rating en otros lados, no los pesca nadie. Y si no tuvieran rating porque no están en los aeropuertos, en algunos lugares casi obligatorios, realmente que no tienen impacto. Hay análisis político, lugares de análisis político que son, comillas, youtubers, pero no son los que la gente entiende por youtuber, alguien como Light, sino se están armando, no sé cómo llamarlo, eso es lo que estoy preguntando, ¿cómo es el futuro de los medios frente a este mundo? Si van a sobrevivir, yo creo que sí van a sobrevivir, pero ¿cómo van a sobrevivir y qué rol van a jugar? Esa es mi pregunta. Yo creo que es una pregunta súper difícil porque es justamente una revolución que estamos viviendo ahora mismo, estamos en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera.
Yo coincido contigo que efectivamente ha cambiado la relación de las audiencias con los medios, probablemente a los que más les ha impactado es a los medios escritos, a los diarios. Los dos principales diarios del país viven momentos económicos complicados en este momento, pero por la baja en afizaje, pero también por la altísima competencia de los medios independientes que han surgido por Internet, y también por una crisis de la lectoría, y ahí volvemos al tema de la educación y del interés y de la educación cívica, etc. Si tú me preguntas, yo creo que los medios no van a morir. Yo creo que los medios se tienen que probablemente reformular, y no van a morir porque, porque los medios tienen funciones y misiones que no cualquiera puede cumplir. Por ejemplo, investigar, procesar esa información, jerarquizar la información, confrontar las posiciones, fiscalizar al poder, interpretar, opinar, cuestiones que necesitan cierta preparación y necesitan también cierta estructura para que se realicen de buena manera. Si a mí me llega una información por WhatsApp, ¿qué pasan llegando? Te llega una cuestión, tú dices, tú vas a un medio tradicional y buscas si es verdad. Porque tú sabes que ahí se está haciendo un trabajo, se hace un trabajo periodístico, un trabajo serio para justamente tratar de buscar la verdad. Cuando aparece, me llega una cadena por WhatsApp, que a todos me imagino que nos llegan millones, uno no sabe de dónde viene esa información, quién la hizo, quién la procesó, si hay un interés oculto, si hay intereses creados, si hay un conflicto de interés, si hay un manejo de la cifra en favor de cierta postura. Estamos plagados de fake news. Probablemente eso es uno de los grandes riesgos que corre nuestra democracia hoy en día. Por lo tanto, yo creo que los medios tarde o temprano se van a fortalecer, y yo creo que estamos viviendo un momento en que efectivamente estamos volviendo a los medios. Lo vemos en Estados Unidos, que van como 15 años adelante, 20 años adelante. Los medios tradicionales se han ido fortaleciendo y se están transformando nuevamente en nuevos negocios. El New York Times cumplió un papel sumamente importante durante el gobierno de Trump, triplicó sus suscripciones, porque de alguna manera la gente le creyó que era un balance de poder. Había alguien, que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero había alguien que estaba ahí detrás del quehacer de los poderosos, viendo si se hacía bien o mal. Pasó con el Washington Post también. En Inglaterra, The Guardian es un diario que es totalmente open source, cualquiera se puede meter, pero tú puedes donar voluntariamente plata. Te muere la cantidad de donaciones que recibe ese diario, porque hace un trabajo que la sociedad valora. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de que nuestra sociedad, la sociedad chilena, valore el trabajo periodístico, y también, y eso nos cae una responsabilidad a todos, en el fondo de no, porque a veces digan cosas que a mí no me gustan, cuestionar a la prensa en su totalidad. Muchas veces dicen cosas que no nos gustan, pero que han sido reportadas, que han sido investigadas con rigurosidad y que prueban ser ciertas. Entonces tenemos que estar abiertos y tenemos que, yo no digo que no hay que criticar, pero justa crítica, y tener cuidado, porque es cuando hablamos mal también de los políticos, decimos que todos los políticos son nefastos, que todos los políticos son flojos, que todos los políticos son atroces. Lo único que hacemos es dañar a la política en su total, y sabemos que la política es necesaria, vital en un sistema democrático. Por lo tanto, diferenciar y decir, ¿cuál es el político que es flojo? ¿Cuál es el político que es corrupto? ¿Cuál es el medio que desinforma? ¿Cuál es el medio que no es poco objetivo? Pero no hablar de que los medios son todos mentirosos, que los políticos son todos mentirosos. Y hay una responsabilidad individual de cada uno de hacerse cargo y entender que con nuestras palabras creamos realidades, y que esas palabras tienen muchísimo poder. Gracias, José. Tenemos todavía muchas preguntas. Quisiera preguntarte si podías darnos unos 15 minutos hasta las 9:15, ¿te parece? ¿O estás muy No, ajustada? hasta las 9:15 sí. Lo que pasa es que estoy en un lugar que no es mi casa, entonces, como hay toque de queda, no puedo quedarme muchísimo, pero hasta las 9:15 no hay problema. Perfecto, ahí cerramos las 9:15. Vamos a tratar de comprimir las preguntas. Tiene la palabra Patricio Valenzuela, director de Chile Suma también. Hola Josefina, ¿cómo estás? Hola. Gusto tenerte acá. Mi pregunta es la siguiente.
en Argentina hay un periodismo que se autoidentifica como periodismo militante, es decir, cada uno dice abiertamente de qué tendencia es y lo dice. O sea, hay periodistas que dicen, no, yo apoyo a Cristina Kirchner, y de ahí adelante empieza a hablar. Acá existe eso, pero no se dice, ¿ya? ¿Qué encuentras tú más sano? Ser honesto y decir, mira, en realidad yo no puedo ser objetivo, yo soy un periodista que va a hablar a favor de tal tendencia, o bien que subliminalmente se utilice, digamos, los medios de comunicación para expandir probablemente una tendencia ideológica. ¿Es honestidad versus decir como que soy, pero no soy? A ver, es que ojo, sí, efectivamente en Argentina existe mucho de eso, de este periodismo militante, que todos tenemos clarísimo qué opina cada cual, pero eso también se ha transformado en que hay medios que solamente entrevistan a personas de derecha, hay medios que solamente entrevistan a medios de izquierda, hay medios a que a ciertos políticos no van porque no piensan como ellos, entonces eso también le hace un daño al periodismo y a la democracia, porque finalmente si estás entrevistando a pura gente que piensa como tú, hay poca confrontación del poder, hay poca fiscalización de lo que se está haciendo. Si yo tengo la oportunidad de ir solamente donde periodistas que me caen bien y que piensan como yo, es bien fácil, ¿o no? Nadie me va a decir, oye, esto no es así, o ¿por qué dijiste esto si esto es distinto? Entonces, yo creo que en ese sentido en Chile efectivamente pueden haber periodistas más militantes que otros, pero en general, y ahí vuelvo al tema de los géneros periodísticos, depende del espacio donde se ejerza tal o cual periodista su función, porque me imagino que pueden haber periodistas de izquierda o de derecha que al hacer una entrevista son objetivos o tratan de ser lo más objetivo posible, y eso permite también que al diario La Tercera, o al diario El Mercurio, o al diario El Mostrador, o al Canal 7, o al Canal 13, o al Canal 11, o al CNN, vayan políticos y personas de todas las tendencias, porque se sienten resguardadas de que van a poder hablar, y por otro lado también vayan preparadas porque los pueden confrontar. Entonces sí, yo creo que ahí lo importante es, nuevamente, que quede muy claro, por ejemplo, y los diarios lo hacen muy bien, cuál es la opinión del diario, que lo hacen a través de sus editoriales, versus la información que van en otra parte del diario, y es distinto, porque las informaciones son hechos, objetivos, etcétera, que pueden haber distintas miradas, pero la opinión del diario uno la tiene muy clara. En la televisión eso es más difuso porque no hay una sección donde uno hable de su postura editorial, aunque muchas veces los periodistas editorializan mucho. Hay programas donde los periodistas editorializan, pero ahí yo creo que lo hacen, por ejemplo, en CNN, que lo hacen, yo creo que cuando editorializa el periodista y hace su editorial, queda claro que es su opinión, y después puede entrevistar o no entrevistar. Yo creo que hay que ser franco, hay que ser honesto intelectualmente, pero creo que se abandericen los medios de comunicación y se abandericen los periodistas, finalmente también le hace un daño a la democracia, porque justamente se produce esa, como dicen los argentinos, esa grieta, donde al final tú vas solamente donde te van a tratar bien, y donde nadie te va a poner en dificultades. Gracias. Ángela Sumastre. Ya quedan 7 minutos. Ratito, hola Josefina. Mira, mi pregunta o mi comentario, me interesa tu opinión en relación a lo que voy a aseverar. Está un poco ligado a la pregunta anterior, pero más bien a mí me preocupa, no me gusta, me cae pésimo, lo que periodistas en particular, CNN, Chilevisión, tienen en los programas políticos. Hay distintos formatos, entrevista 1 a 1, mesa de conversación, pero siempre, sobre todo un par, logran darnos a conocer a través de las formas, a veces con rabia, a veces son más incisivos, a veces son muy amables, dan a conocer su opinión respecto de los hechos relevantes políticos en el país. Y el punto que a mí me incomoda es que ellos tienen alta audiencia, muy alta audiencia,
Y como tú dijiste, parte del periodismo está para entregar información a su audiencia. Entonces, para mí son una suerte de opinólogos. Yo no sé qué opinas tú de ese tipo de periodismo. Me parece que, como te decía, depende en el contexto que se haga. Si es un programa de opinión y los contratan para opinar, pueden opinar. O sea, ese es el contrato. Ahora, creo que es peligroso que una opinión se disfrace de información y de un hecho. Eso sí lo encuentro peligroso. Ahora, y por eso creo que es súper importante el contexto donde se produce. O sea, si tú haces una pregunta tendenciosa, sí, eso me parece mal, pero que un periodista en un programa de análisis político dé su opinión, me puede gustar o no su opinión, me puede parecer pésima su opinión, o me puede gustar, pero está en un contexto de opinión. Entonces, y si tiene que interpretar una noticia porque está en un programa de análisis, de interpretación, bueno, ese es su análisis. Puedo compartirlo o no compartirlo, pero está dentro de un contexto que fue claramente establecido para eso, y mientras la audiencia entienda que ese programa es de opinión, o es de análisis, o es de información, está bien, pero creo que lo importante ahí es que quede claro cuál es la misión de ese programa en particular, y no confundir los géneros. Ahora, como te digo, si a mí no me gusta, puedo estar súper en contra o súper a favor, y si no me gusta, también tengo el control remoto y cambio de canal. Y así castigamos a los que nos gustan o no nos gustan. La libertad de cambiar el canal si no me gusta, o de seguir oyéndolo para tener argumentos, para contraargumentar el día de mañana, pero lo importante ahí, y vuelvo, que yo creo que es súper importante, es distinguir en qué contexto se da. Si se da en un contexto de análisis, perfecto que analice. Si se da en un contexto de opinión, perfecto que opine. Le están pagando por opinar, o sea, y fue contratado para que opine. Y ahí, claro, hay uno espera que hayan distintas opiniones, que ojalá si es un panel haya gente con distintas visiones que se complementen y puedan discutir, y no que hayan 7 personas que vienen todos lo mismo, porque claro, ahí se ve afectado el pluralismo, que yo creo que una de las funciones también del periodismo y de los medios de comunicación es garantizar el pluralismo y que la sociedad pueda optar entre distintas opciones. Si te muestran una sola opción siempre, claro, ese pluralismo se ve limitado y probablemente ese medio no está cumpliendo su misión social. Pero si tú tienes distintos panelistas que opinen de distinta manera, mientras se haga en un contexto de opinión, a mí no me parece mal, mientras no se confunda con información. Ahí está el punto. José, voy a leerte cortitas 3 preguntas porque quedan 3 minutos y son breves. Eduardo Humor pregunta o comenta en general que a diferencia en Chile, en Colombia, la prensa ha sido mucho más crítica con la violencia, destrucción y saqueo que se han observado. Carlos Kahler te pregunta qué opinas sobre los proyectos de negacionismo, si acaso crees que atentan contra la libertad de expresión y si tú crees que son factibles de que se lleguen a implementar. Y Marcos Rigo pregunta si acaso a ti te interesa la cosa pública, es decir, aspirar a cargos de elección pública, porque dice que necesitamos personas con tu claridad mental. Qué amoroso. No, mira, en Colombia efectivamente han sido más cuidados, han sido mucho más duros con el tema de la violencia, porque además tienen un pasado mucho más violento. Cada país responde a sus realidades y en ese sentido la historia de Colombia, la historia reciente de Colombia ha sido sumamente complicada, difícil, y claro, ellos han vivido un tema que es mucho más difícil. Ahora, yo ahí hay distintas visiones. Colombia decidió, algunos canales colombianos decidieron incluso no mostrar las protestas. Y ahí yo difiero también un poco porque la misión de un medio de comunicación, sobre todo un medio de comunicación masiva, también es mostrar la realidad. No sé si mostrarla todo el rato y todo el momento, como lo vivimos nosotros en el estallido social, que uno prendía la televisión a cualquier hora y te estaban mostrando las protestas y los gallos tirándose piedra y los enfrentamientos con carabineros, como magnificando una situación que, claro, que en momento era bastante angustiante. En Colombia, canales decidieron incluso no mostrar nada, y en ese sentido yo creo que hay una discusión que se debiera dar.
cuánto mostrar y cuánto no, y cuál es el rol ahí de un medio de comunicación en particular. Yo no estoy de acuerdo con los proyectos de ley sobre el negacionismo. Yo creo en la libertad, creo en la libertad de expresión, siempre con respeto. Ya la sociedad se encargará de aislar a los irrespetuosos y a la gente que incita al odio. Yo creo que las personas somos mucho más sensatas de lo que creemos, y mucho más moderadas también de lo que creemos, y nos tienen convencidos de que estamos en una sociedad ultra polarizada donde todos nos odiamos, y yo creo que al parecer no estaban así, al menos en las últimas primarias la gente no votó así. Con respecto a si quiero dedicarme a la cosa pública, por ningún motivo. Me gusta ver la política desde fuera, desde el periodismo, de tratar de interpretarla, entenderla y exponerla, y ahí sí creo que hay un tema súper importante respecto a las intenciones de los distintos comunicadores, de ser suficientemente honesto del poder que tiene, sobre todo pensando en la televisión, también en la radio, un micrófono, y no utilizar tus plataformas mediáticas para posicionar carreras políticas. Hemos visto casos de eso en Chile y yo lo encuentro complicado, discutible. No solamente periodistas, lo hacen también muchos personajes públicos que claro, que utilizan el poder de la masividad que dan los medios de comunicación para posicionar carreras políticas sin develar muchas veces ese interés. Así que yo creo que en ese sentido hay que ser súper claro de lo que uno busca de esta profesión, y en mi caso es justamente ejercerla. Josefina Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Realmente ha sido muy agradable esta conversa. Te invitamos a estar conectadas con nosotros. Nos interesa mucho abrir lo más posible el espacio de diálogo respecto a los temas que están discutiéndose hoy día, temas constitucionales, temas económicos, temas de roles del Estado, y por supuesto que tú siempre vas a estar muy arriba de esos temas, y te vamos a invitar probablemente más adelante, ojalá que nos acepte la invitación a este grupo de personas inquietas que somos los miembros de Chile Suma. Le pido a todos que abran sus micrófonos y que le demos un gran aplauso. Quiero decir una cosa antes de irme, Sí. ¿puede ser? Agradecerle, Sí. Agradecerle la invitación, feliz de poder colaborar, felicitarlos porque yo creo que todo espacio de discusión es sumamente positivo, lo que necesitamos dialogar, necesitamos conversar, necesitamos conocernos para hacer una sociedad cada vez más cohesionada y poder hacer cosas mirando el futuro, crear tejido social, y eso se logra justamente con iniciativas como esta. Así que muchas gracias por la invitación, y todas las opiniones vertidas en este programa solo me representan a mí y no a los medios en que trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, Josefina, te pasaste. Muchas gracias. Gracias, Josefina, muchas gracias. Gracias a todos.